Amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidas al inicio de ciclos de charlas de la Fundación Pro Salud Renal y Centro de Nutrición Cardiorrenal. Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas dirigido a ustedes, pacientes, familiares, amigos, ¿cierto? Donde nos ponemos a vuestra disposición para conversar, aclarar dudas y conversar de lo que nos está pasando. Este año damos inicio a nuestro ciclo de conversaciones con dos excelentes profesionales, eh, los que nos conversarán acerca de calidad de vida y alimentación. Vamos a partir con un ponente nacional, su nombre es Raúl, perdón, me olvidé del apellido. Raúl Carvajal, perdón. Él es psicólogo clínico, tiene más de 20 años de experiencia, se ha formado en psicología para la salud, psicología del dolor e hipnosis clínica, ha trabajado en la Clínica Santa María como psicólogo en el área de oncología y apoyando trasplantes, también trasplantes renales. Raúl iniciará nuestro ciclo de charlas de este año y le cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un honor aquí poder estar compartiendo algunas cositas que pueden ser de utilidad. Voy a compartir pantalla para que podamos eh, ver la presentación. Ahí me parece que se debería estar viendo. Bueno, la idea es que hablemos de calidad de vida y alimentación. Y, y para esto, a mí me parecía importante revisar qué entendemos por calidad de vida, porque me parece que es un concepto extremadamente amplio, podría caber todo ahí. Entonces, en la búsqueda me fui dando cuenta que además es un concepto que ha ido evolucionando. Y, y aparece algo interesante. Inicialmente, calidad de vida parte de la idea del bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas. O sea, cuando empezábamos en los años 30, 50, a hablar de calidad de vida tenía que ver con eso, porque además tenemos que entender que en el fondo la vida se ha ido poniendo más compleja. Entonces, en esos momentos, tener las cosas básicas era calidad de vida. Hoy día sabemos que es mucho más complejo eso. Y, y eso evoluciona a la idea o al concepto que establece la Organización Mundial de la Salud de la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto cultural. Y yo me quedo aquí con esta palabrita, la percepción, porque aquí entonces nos marca algo. La calidad de vida no tiene que ver con factores objetivos necesariamente. Sabemos que hay ciertos indicadores que vamos a revisar, pero tiene mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos de la vida que estamos llevando, de las cosas que nos van pasando, de cómo vamos viviendo. Entonces esta palabrita es bien importante porque, y ahí yo lo grafico con esta imagen de esta cabecita, es lo que pasa ahí, es esa caja negra en la que nosotros percibimos el mundo y por lo tanto reaccionamos a ese mundo. Pero es interesante también porque uno podría decir, bueno, calidad de vida, y no aparece eso, y claro, pretenciosamente yo podría decir, bueno, ahí encontramos calidad de vida, ese es uno de los salones de Buckingham. Sin embargo, esta señora probablemente nos diría que eso no era calidad de vida. Probablemente es lo que se sabe de la historia. No quiero entrar como en la farándula real, pero lo que sabemos es que sufrió harto, por lo tanto, esos factores no nos aseguran que vamos a tener una mejor calidad de vida. Es más complejo. Y para ir entendiendo, nos damos cuenta que cuando hablamos de calidad de vida tenemos dimensiones e indicadores, que son más o menos los que aparecen, los que se evalúan en las encuestas de calidad de vida,
Y en las dimensiones vemos los aspectos físicos, emocionales, interpersonales, sociales, de desarrollo material, de derecho, etcétera, etcétera, que de alguna manera van dando cuenta que en la medida que vamos cumpliendo con estas dimensiones, que las vamos logrando satisfacer, nuestra calidad de vida debería ser mejor. Esta es la idea como del desarrollo integral. Yo supone que tengo una mejor calidad de vida en la medida que la mayor cantidad de las dimensiones que tienen que ver con mi vida están satisfechas. Y dentro de eso, vamos a entrar en eso, tal tema de la salud, donde la alimentación cumple un rol bien importante. Pero hasta aquí es importante entender que básicamente cuando hablamos de calidad de vida estamos hablando de cosas que nosotros percibimos. Me acordaba respecto a la psicología positiva, que estuvo muy de moda hace un tiempo atrás. Ellos hicieron estudios, investigaciones y veían respecto, por ejemplo, a los factores económicos y se hicieron la pregunta de cuánto influía el dinero en la felicidad, esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Y ellos lograron ver que el dinero tenía una relevancia hasta la satisfacción de las necesidades básicas y un poquito más. De ahí en adelante, el tener más dinero no necesariamente implicaba que las personas sean más felices. Entonces, ahí está esto de que están los indicadores, las dimensiones, que nos marcan un poco el camino por dónde ir y transitar en el trabajo, en el desarrollo de la calidad de vida, pero nuevamente, volviendo a la imagen anterior, eso tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos percibiendo el mundo, cómo nosotros nos vamos relacionando con los espacios que habitamos. En esto yo quise hacer ahí acercarme un poco al tema, porque además es algo que me aparece hace tiempo, que es la relación, yo puse así, estómago-mente, guatita-mente, que plantea cosas bien interesantes. Cuando yo entendí esta relación básicamente por la función de la serotonina y cómo actúa, a mí lo que me pasó fue literalmente eso. Me explotó la cabeza eh, porque me di cuenta de que efectivamente lo que pasaba aquí en la guatita tiene mucha injerencia en cómo yo vivo y, ojo, cómo yo también percibo. Entonces entramos en una dinámica en la que la cosa es recursiva. Lo que nos pasa en la cabecita afecta en la guatita y lo que nos pasa en la guatita afecta en la cabecita. Entonces se da esta dinámica que es bien interesante respecto a lo que entendemos como calidad de vida. Han salido hartas publicaciones, estudios que dan cuenta cómo hay una relación entre depresión, por ejemplo, la serotonina, que es una sustancia fundamental para el ánimo, para superar la depresión o para que se genere una depresión si es que hay una baja, la microbiota, que genera las condiciones para que la serotonina empiece a estar presente en el cuerpo. Como digo, esto a mí me significó primero me llamó harto la atención, después empecé a darme cuenta de esta relación y me pasó hace un par de años atrás con una paciente oncológica que tenía un cáncer de estómago que fue avanzando y en algún momento le hicieron una cirugía bastante agresiva donde le sacaron buena parte del estómago y ella, yo la venía siguiendo hace más de un año, después de la operación empieza a ser un trastorno del ánimo muy marcado. Ahora, uno podría decir, bueno, te operan, te sacan buena parte de la guatita, es obvio que haga un trastorno del ánimo, pero lo que pasaba es que ella reportaba que había una baja de ánimo, pero no necesariamente asociado a pensamientos, preocupaciones, la cirugía no había sido más agresiva que otras cirugías, entonces aquí apareció este factor
importante. O sea, al sacarle buena parte de la guatita, le sacaron la posibilidad de que se generaran todos estos movimientos relevantes para el funcionamiento de la cabecita también. Con el equipo, básicamente con el doctor y con la químico farmacéutico, establecimos un protocolo, hicimos un tratamiento farmacológico que le permitió mejorar la presencia de serotonina en su cuerpo y el cambio fue bien notorio. Y hubo consenso en el equipo que era efecto de esta situación. Lo cuento digamos, en la experiencia más clara que yo he tenido de esta relación. Ahora, si miramos esto, pensamos que tiene que ver con la percepción, que hay ciertos indicadores. La pregunta es, bueno, ¿cómo logramos calidad de vida? O trabajar en la calidad de vida para no ser tan pretencioso. Yo creo que aquí hay dos factores que son relevantes, entendiendo que hay ciertas condiciones, entendiendo que hay espacio de satisfacción de necesidades básicas cubiertas. Una que es muy importante es la educación, la psicoeducación, el saber qué es aquello que favorece mi calidad de vida, qué es aquello que beneficia el que yo pueda estar mejor, sentirme mejor, funcionar mejor. Pero es básico lo que vamos generando en términos ambientales. Nadie, no hay ni una persona que pueda estar sana, sentirse sana, poder desarrollarse si el ambiente en el que está no es un ambiente sano. Si lo llevamos al ámbito de la alimentación, me daban un ejemplo que me pareció bien gráfico. Yo puedo tener mucha educación y saber que tengo que comer sano y saber que eso me hace bien, pero si llega un cumpleaños y hay soufflé, torta, bebida, qué sé yo, lo más probable es que algo de eso coma, porque está ahí. Está ahí. Si yo en mi casa no tengo alimentos sanos, probablemente voy a comer lo que hay. Si yo en mi vida no tengo internalizado el deporte, la vida al aire libre, por más que yo sepa, voy a estar entrampado en eso. Entonces, me parece que el ambiente, lo que vamos generando, es muy importante. Como decía Humberto Maturana, hay que generar las condiciones para que los sucesos sucedan. Y entonces hay que trabajar en esa lógica. Y para terminar, eh, este señor Aristóteles, que algo sabía, decía que la calidad no es un acto, sino un hábito, que hay que ir trabajando desde la conciencia, desde la educación, desde el ir tomando cositas que por aquí y por allá vamos recogiendo y que nos ayudan en ir mejorando la vida, que es lo que a lo que todos apostamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl, por tu excelente presentación. Quería comentarles a nuestros amigos que están acompañándonos, ¿cierto? Que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de manera tal que finalizada las presentaciones, ¿cierto? Podamos ir contestando y respondiendo sus inquietudes dirigidas ya sea al psicólogo Raúl Carvajal o bien Andrea Matus. Y aprovecho así de presentar a Andrea Matus. Andrea es nutricionista, una muy buena amiga, siempre nos está acompañando y ella está haciendo un doctorado en la Universidad de Sydney, Australia. Se ha dedicado a la investigación y está muy interesada en investigar justamente sucesos vinculados a calidad de vida de los pacientes y principalmente pacientes con enfermedad renal. Buenos días allá en Australia, Andrea. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, o buenas noches para ustedes, sí, para mí, estamos en el futuro. Para mí, hoy es viernes, 9:30 de la mañana, pero feliz de estar con ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un minutito. Creo que ahí. Eso. Entonces, voy. Ya, aquí. No, apreté otro botón. Acá.
¿La ven? ¿Todo bien? ¿Alguien que me indique si está bien? Perfecto, Andrea, gracias. Perfecto, ok. Entonces, espérenme, algo me pasó, ¿ah? Un minutito que se me descargó. Se me descargó, ¿sí? Espérenme un segundo. Voy de nuevo. Am, no, un minutito, por favor, discúlpenme. Ahí sí. Ahí sí. Vean, ahora la voy a... Ahí sí. Ahora sí. Ahora la ven, ¿sí? Ya. Voy entonces. Bueno, quería saludarlos, contarles que soy Andrea y hoy vine a hablarles de calidad de vida y alimentación y bueno, contarles que soy nutricionista y mi historia parte trabajando en un consultorio en la Florida, interesada en contribuir con la atención de salud y los cuidados de las personas con enfermedad crónica, particularmente aquellos con problemas al riñón. Entonces, observando el sistema de salud, el modelo de atención en Chile, por ejemplo, en los consultorios, me di cuenta que el sistema está hecho de una manera donde el paciente se sienta detrás de un escritorio, son atendidos por un profesional de bata blanca para recibir interesantemente una noticia nueva o información referente a su cuerpo, a su propia salud. Y observando esta dinámica me preguntaba por qué en esa relación médico-paciente o nutricionista-paciente, enfermera-paciente, es que ponemos a la enfermedad en el centro en vez del paciente y a su familia. Entonces me vine a Australia a estudiar y en el centro de investigación en el que trabajo comenzamos a hacer estudios donde entrevistamos a los pacientes, a sus familiares, en talleres grupales sobre lo que sentían cuando eran diagnosticados con enfermedad renal, cómo vivían la enfermedad. Queríamos escuchar sus testimonios, sus percepciones de cuando, por ejemplo, pasaban a la diálisis. Queríamos entender lo que para ellos era calidad de vida. Entonces fuimos a Chile, entrevistamos a personas con enfermedad renal crónica antes de la diálisis y a pacientes en diálisis. Nos dimos cuenta que las personas con enfermedad renal se sentían realmente amenazadas por este diagnóstico. Imagínense tener una enfermedad crónica o ser diagnosticados con una enfermedad renal crónica terminal. Para ellos era recibir una amenaza por un posible riesgo de muerte, que de hecho el mismo diagnóstico así lo sugiere, ¿no? ¿Están de acuerdo? Enfermedad renal crónica terminal. Y ellos referían, cuando supe mi diagnóstico, la primera pregunta que vino a mi mente fue, ¿y entonces voy a morir? Chuta, nos dimos cuenta como equipo que algunos participantes entendían que el deterioro de los riñones aumentaba su riesgo de muerte y había una preocupación real por no disfrutar con su familia, por ejemplo, suficientemente, y una paciente decía, tengo niños pequeños ahora, empecé a llorar cuando recibí el diagnóstico, mis hijos son pequeños. Sumado a todo esto, y como entrevistamos a un gran número de pacientes, habían algunos en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica antes de diálisis que tenían terror a la posibilidad de necesitar diálisis. Había como una sensación de resignación a un posible mejor futuro y los pacientes como que se resignaban a la realidad de que su salud solo podía deteriorarse, pero hacia una etapa final de la enfermedad renal, o que necesitarían un tratamiento de diálisis o una terapia de trasplante, de reemplazo renal, como es el trasplante. Vas a tener que ir a diálisis en algún momento. Mira cómo bajan los números. Puedes pensar que esto es como una guillotina balanceándose arriba tuyo, bajando, bajando y cada vez más abajo, nos decía un paciente. Mi riñón nunca podrá volver a su estado normal. Mientras que nuestro hígado vuelva a crecer o nuestros músculos se regeneran, el riñón, una vez que tiene la enfermedad, no hay vuelta atrás. Otros pacientes nos contaban haber vivido esta misma experiencia pero a nivel familiar. Vi cómo la diálisis rompía el cuerpo de mi madre. Estaba decidido a no estar en esta condición. Los síntomas continuos de la enfermedad renal afectaron la capacidad de los participantes para realizar actividades de la vida diaria, como bañarse o sacar a pasear al perro, ir a buscar a los niños al colegio o trabajar. Entonces algunos nos referían un cansancio debilitante que les impedía llevar una vida normal y nos decían,
No importa cuánto duerma, descanse o tenga vacaciones, aún me despierto sintiéndome tan cansado, incluso más cansado en la mañana de lo que me sentía al acostarme. Y algunos encontraban que tener una enfermedad renal era una amenaza para sus metas personales. Una paciente nos decía, no me importa la función renal, siempre y cuando dijeran que todavía podía seguir adelante, quedar embarazada y tener hijos. Entonces, como podemos ver claramente, todo esto llegaba a afectar la salud mental de los pacientes, ¿o no? Y ellos decían, mi familia solía llamarme la reina de la negación. Es una pena, ¿no lo es? Te presentas como saludable al mundo, sin embargo, sabes que realmente tienes todos estos problemas escondidos por ahí en alguna parte. Tal vez hubiese sido una persona más feliz si no hubiese tenido una enfermedad renal, nos contaba un paciente. Entonces, algunos otros participantes de estas entrevistas nos contaban sentirse traumados por ir al hospital, que este también era otro tópico bien relevante, ya que algunos describían el dolor de los tratamientos, por ejemplo, en el hospital, y en general la experiencia era frustrante y traumática. Es más, algunos continuaron sintiendo angustia después de haberse hospitalizado una vez ya tenido el alta. Realmente he tenido problemas con los hospitales porque me quedé atrapado en un hospital durante 6 meses, nos contaba un paciente. Él decía, fue horrible. Cada vez que escucho la palabra hospitalización es como, ay, ok, algo grave está pasando. Los pacientes entrevistados también mencionaron que habían problemas que no eran abordados en las consultas por el tiempo de atención, que este tiempo de atención médica era muy limitado, 10, 15 minutos, y esto les producía frustración, ansiedad, y ellos decían, simplemente no me explico nada. Pensé que no necesitaba saber cuál era mi función renal, ya que el médico lo tenía todo bajo control. Cuando voy a ver a mi especialista me dice, ok, ok, aquí están tus exámenes, aquí está tu sombrero, ya tuviste los 20 minutos, ahora se puede ir. Uno de los tópicos de la consulta médica que fue relevante y necesario mencionar en este estudio fue la función sexual en los pacientes con enfermedad renal. Y obviamente, por falta de tiempo agendada en las consultas médicas, los pacientes se sentían reacios a discutir este tema, que era igualmente importante para ellos y para todos, ¿no? Entonces señalaban, la intimidad es lo último en lo que se quiera pensar cuando uno se siente enfermo. Estaba interesada en tener sexo, pero estoy anémica, así que es como, está bien, cariño, no haré nada, me quedaré ahí nomás, cariño, no te preocupes. Entonces, siguiendo con esta falta de tiempo de las consultas médicas, algunos pacientes nos mencionaron que no entendían los resultados químicos, de los parámetros químicos que los médicos les hablaban. Entonces sus comentarios eran, los especialistas entran, dicen una lista de números, está bien, este número hace esto significa esto otro, esto significa que hace esto otro, y adiós. Nos comentaban los pacientes que entrevistamos haberse sentido inseguros, perdidos, sin haber entendido lo que los médicos decían, sin saber las implicancias de estos exámenes en su salud física, emocional, en sus síntomas y en sus pronósticos. Entonces, cuando tienes un montón de números, ahí estás como, oh, está bien, pero ¿a qué se refiere esto? ¿Qué etapa es esto que me dijo el médico? ¿Qué significa esta etapa? No es algo que cualquiera de nosotros entraría en una consulta y entendería, nos decía un paciente. No sé cuál es mi función renal, a menos que mi nefrólogo me lo diga. Ahora, para pintar este escenario un poco más optimista, a través del transcurso del estudio, y como me invitaron hoy a hablar de calidad de vida y alimentación con Raúl, no sé si están de acuerdo, pero el autocuidarse para prevenir la progresión de la enfermedad renal, por ejemplo, o para manejar el tratamiento de diálisis a través de ganar conocimientos de su propia enfermedad, permitió a los pacientes y a los entrevistados controlar su salud y tomar medidas para monitorear sus propios parámetros, resultados de exámenes y dieta. Un paciente nos decía, todos vamos a morir, pero ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿O cómo puedo tener una vida mejor? Implica comprender el riesgo de cómo la salud de sus riñones interactúa con otros aspectos de la salud, como nos contaba Raúl. Entonces, tener más conciencia de la enfermedad en mi cuerpo, ampliando el conocimiento de mi vivencia, entendiendo a la vez a la enfermedad y la percepción que yo tengo de mi propia vida, sería una buena herramienta para el autocontrol de mi propio estado de salud y el empoderamiento para modificar mi viejo estilo de vida
al cambio de mi nuevo estilo de vida. Un paciente nos decía, tomo unas 16 pastillas al día y esto ya es parte de mi vida. Es solamente conocerme, disciplina y orden para tener una mejor alimentación, salud y función renal. Y también preguntarse y preguntarle a su tratante, ¿puedo seguir trabajando? ¿Puedo seguir haciendo deporte? ¿Puedo continuar con mi vida como era mi vida normal? Para finalizar, uno de los tips más importantes de lo que algunos de los pacientes nos comentaban era una sensación de vivir la vida al máximo. Entonces, enfermarme me ha hecho apreciar más las cosas y en realidad estoy comprometido más conmigo ahora mismo, ahora mismo. Estoy más activo, soy más positivo y me tocó enfermarme lamentablemente para darme cuenta. Otro paciente nos decía, todavía estoy viviendo, apenas me levanto de la cama me doy cuenta de que sigo viviendo, sigo respirando. Mientras pueda hacer esto, voy a continuar siendo positivo porque me di cuenta que la vida es corta y solo queda agradecer. Se trata simplemente de disfrutar la vida, que es lo que necesitas para sentirte completo. Ahora me queda enfocarme en tener una vida cada vez mejor. Creo que esa era la última diapositiva, pero les traje un ejercicio, entonces no sé si sería bueno quizás ir a las preguntas o hablar un poquito del ejercicio, es cortito. Quizás voy al tiro al ejercicio, tú me dices, Ale. Sí, sigamos con el ejercicio, está muy interesante la Vamos, presentación. ya. Entonces, claro, para vincular un poco el ejercicio, como con lo que decía Raúl también, y como yo también soy nutricionista, y vincular la calidad de vida con la alimentación, me gustaría preguntarles si conocen el círculo de la vida. Estoy muy de acuerdo con estos, los llamados alimentos primarios, que determinan la relación con la comida cuando están en estos alimentos primarios están en desbalance. Entonces, si colocas, por ejemplo, un punto dentro de cada sección del círculo para indicar el nivel de satisfacción en cada área, mientras más cercano al centro esté el punto, indicará un mayor grado de insatisfacción. El nivel de satisfacción será mayor cuando el punto esté más fuera del centro, más cercano a la periferia, al borde. Entonces, por ejemplo, si tu vida social es satisfactoria, hay que colocar un punto en algún lugar hacia el borde exterior del círculo, perdón. Si tu vida laboral no estás de acuerdo con tu vida laboral, tienes que colocar un punto hacia el interior del círculo. Una vez que ya pusiste todos los puntos, tienes que unirlos, cada uno de ellos formando como una estrella de varias puntas, y luego se conectan todos estos puntos, entonces determinas cuál es el área de tu vida que estás más satisfecho y cuáles áreas necesitan prestarle mayor atención de tu parte. Entonces, muchas veces un desbalance en una o más áreas de la vida puede generar problemas en la forma en que nos relacionamos con la comida, como bien decía Raúl en su presentación. Este ejercicio realmente ayuda a conectar con las prioridades, a definir metas y objetivos, para entender qué áreas de la vida pueden estar quizás necesitando un poco de la atención de ustedes mismos. Entonces creo que es fundamental darse el tiempo de calidad para explorar el equilibrio personal entre la alimentación primaria, que son estos factores, y los alimentos secundarios que podría ser las ensaladas, el azúcar, el trigo, el arroz, por ejemplo. Mientras nuestros alimentos primarios estén en balance, que son estos que les muestro, menos dependeremos de los alimentos secundarios para sentirnos bien. Y por el contrario, cuando más nos llenemos de alimentos secundarios como es el azúcar, el trigo, el arroz, las verduras, por ejemplo, dejaremos el espacio necesario para que los alimentos primarios, que son los que les muestro ahora, sean nuestra verdadera fuente de nutrición. Y creo que ya estoy lista. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Los invito a todos los participantes a que podamos encender las cámaras, ¿cierto? Han llegado algunas preguntas que voy a compartir con ustedes, Andrea y Raúl. Por ejemplo, una que me parece muy interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre el uso de pantalla en las consultas a propósito de tu primera presentación, de una de las primeras presentaciones, una de las primeras slides tuyas, Andrea, ¿cierto?
escritorio, computadora al medio, y entonces estamos digitando, nos quita cercanía y mirar al paciente. ¿Qué opinas tú, Andrea y Raúl? Parto yo quizás desde el punto de vista profesional y un poquito desde la voz de los pacientes también. Definitivamente los pacientes, como decían en el estudio, encuentran que la atención no es personal, no centra a la persona y a la familia en la dinámica de relación médico-paciente, ¿cierto? Sin embargo, entendemos que hoy en día, por producto del coronavirus, por ejemplo, tenemos que usar la pantalla. Yo creo que más que la pantalla como mecanismo de transmisión de la información, es básicamente mejorar la relación, ya sea desde el médico, la nutricionista o la enfermera o el profesional de la salud, con el paciente, como del paciente sentirse empoderado en ver que el médico es una persona igual a él. Entonces, independiente de las pantallas, que yo creo que nos han salvado mucho por el coronavirus, creo que fortalecer la dinámica o la relación entre este partnership que nosotros decimos, como que como esta relación que hay entre el médico y el paciente sea un poco más fortalecida, se vea más fortalecida. No sé, ¿qué opina Raúl? Es un, es un tema bien interesante eso y, claro, Andrea da en el clavo en el sentido de que el tema aquí es la relación. Ahora, las pantallas son una interferencia porque, no sé, pues si el médico está mirando la pantalla, aunque esté viendo la ficha, se vuelve algo más impersonal, y yo creo que eso podría ser resuelto si es que el médico, cosa que lamentablemente algunos han perdido, retomar esa buena costumbre de acercarse, revisar, tocar, preguntar, como tener esta cercanía con el que está al otro lado, que es como darte esta sensación de estoy, existo, ¿ah? Y no solo la información que está ahí en la pantalla. Ahora, si la pantalla aparece como un celular que se revisa mientras están hablando contigo, esta sensación de que no me están pescando, de que no soy importante y puede ser bien perjudicial en el tratamiento. Muchas gracias, Andrea, Raúl. Amigos, amigas, les invito a prender la pantalla, abrir sus micrófonos, si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta, levante la mano, podemos cederle la palabra mientras tanto. Yo quería hacer una pregunta, finalmente, cuando hablamos de calidad de vida y a propósito de las presentaciones de ustedes, ¿cierto? Hay varios ámbitos que están aquí en juego, no es solo la enfermedad, sino que el ambiente familiar, de amigos, la convivencia, el salir de vacaciones, ¿cierto? Son muchos ámbitos los que están vinculados. Si pudiéramos, no sé si hay alguna evidencia que diga, no, la familia es lo más importante. ¿Cuáles son los pilares de la calidad de vida a cuales nos aferremos? El dinero ya sabemos que no fue. Sí, yo respecto a eso, eh, hay un ejercicio que a mí me parece que es bien útil y simple, digamos, que es evaluar los factores protectores y los factores de riesgo. El factor de riesgo es la enfermedad, el factor de riesgo es la dificultad que trae asociada a la enfermedad, y los factores protectores pueden tener que ver con una familia que sostiene, con un equipo de salud que está comprometido, con un espacio donde yo puedo desahogarme, con lo que puedo hacer en términos de, no sé, ejercicio. Entonces, cuando yo empiezo a evaluar, probablemente si mis factores protectores son mayores que mis factores de riesgo, voy a poder sobrellevar de buena manera la enfermedad. Pero si no, lo más probable es que eso se empiece a evidenciar a través de ciertos síntomas que se van a dar en lo emocional. Aumento de la ansiedad, aumento de la angustia, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. Entonces es importante como ir chequeando cuáles son estos factores protectores. Y efectivamente yo creo que ahí encontramos como el espacio social, el espacio familiar, el tema como calentito de lo afectivo, yo creo que siempre es muy importante a la hora de enfrentar una A dificultad de ver, salud. ¿ahora?
Ya, sí, lo que pasa es que estaba en una charla, de hecho, se escucha de fondo la... Yo quiero agregar a lo que decía Raúl algo también. Sí, por supuesto. Sí, vamos. Que claro, para agregar lo que Raúl también decía, hicimos un estudio el año pasado acá en la Universidad de Sydney que decía que, bueno, estos estudios son estudios cualitativos, es decir, reunimos a los pacientes y les hacemos preguntas como si fueran entrevistas o talleres grupales. Entonces, fue súper interesante abrirse como al mundo hispanohablante porque estos estudios partían mencionando las características o las cualidades de los pacientes que hablan inglés, más que de los que hablamos español, que tenemos muchas diferencias. Entonces, había una comparación en torno a la pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre los pacientes renales, por ejemplo? La calidad de vida de los pacientes renales, a diferencia de los que hablaban inglés, y en Latinoamérica la familia, por ejemplo, era un factor importantísimo a considerar, la importancia de la familia. Lo importante que es la familia para nosotros, que por eso ya no es el paciente en vez de la enfermedad en el centro, sino es la paciente o el paciente y su familia. También hablaban del factor socioeconómico, como hablabas tú, Alejandro, del dinero, y que qué importante también es saber cómo yo estoy refugiado en la familia, pero si tengo un entorno que socioeconómicamente no me favorece, también cómo voy a afectar mi calidad de vida. Y otro punto importante era la espiritualidad. Para nosotros en Latinoamérica la espiritualidad, la fe o la creencia en el universo, en Dios, en la naturaleza, en Buda, en lo que fuese, que nos hablara de un crecimiento interior, también favorecía que los pacientes tuvieran enfermos renales, porque estoy hablando de los pacientes enfermos renales, tuvieran una mejor calidad de vida. Mira, Andrea, complementando, disculpa, mi nombre es Ángel Maldonado. Bueno, yo fui, de la noche a la mañana fui diagnosticado y me dejaron de funcionar los riñones. Yo teniendo, creamos actividad, era normal, un año anterior tenía una rotura de ligamento y me hice exámenes y nada diagnosticada, pero de un día a otro me dejaron y llegué con riesgo vital y eran los riñones que me habían dejado funcionar. Wow. Pero yo igual, o sea, bien como tú dices, uno se aferra mucho a lo que dio la familia, el ambiente también como uno en el cual se desenvuelve. Y yo siempre he tenido ese pensamiento, porque a mí desde joven todo siempre me ha gustado participar, ver, trabajar con jóvenes de riesgo, y yo creo que eso es una de las cosas fuertes de uno, porque muchos se reían cuando yo llegaba a la diálisis, porque era el último que estaba, porque empezaba a preguntarle a cada uno cómo estaban, porque en realidad a veces es complicado ver gente joven, niño a veces, y decir, pucha, me llegó esto y lo peor que pudo haberme llegado, yo no puedo hacer nada, o a veces la gente adulta. Y yo le decía, pucha, o sea, demos gracias a Dios también, o sea, que aunque sea tenemos una maquinita, una parte la ponemos nosotros, otra es también como nos acompañan aquí la enfermera, todo lo que está, porque en realidad ese es como otra familia que forman parte, porque nosotros, o sea, en realidad somos comunidades que hacemos tanto como en el trabajo y en toda la gente que conocemos día a día. Y siempre yo le decía, o sea, uno tiene que proponerse y hacerse y darse a entender que a veces te hacen pasar por donde pocos pasan, porque sabes que va a ser capaz donde pocos llegan. Pues. Dios te manda las cosas y no es porque, esto, a veces, bien como decías tú en un extracto, no es porque, es porque algo quiere de mí o algún cambio que tengo que tener yo. Tal vez he estado en una vida muy acelerada, que corriendo para allá, o a veces dentro del mismo trabajo a uno lo absorbe mucho. Y a veces uno tiene que decir, pucha, tengo que poner mis pies en tierra, tengo que ver en lo que estoy. Y en realidad a veces sí es mucho fuerte, y yo igual doy gracias a Dios por la familia, por todo, porque en realidad me sentía muy acompañado y también con los colegas de trabajo, todo, porque
y también no sentirse también que uno hasta ahí llega y no es capaz, porque el médico en eso harto me decía, pucha, tú no parecís que tuvieras nada, porque llegaba a trabajar en la diálisis con una mano, porque en realidad a veces moverse, pucha, que se le inflame a uno la vena era complicado, y, y en eso también me propuse tratar de hacer cosas, costaba, porque en realidad cuesta, nos cuesta mucho cuando estamos en diálisis, porque nos cuesta avanzar. Yo me planificaba como para el día, como que no era como al estar, porque yo ahora estoy trasplantado. Hace un año me trasplanté y gracias a Dios, o sea, todo he tratado de cómo ir ordenándome, cómo ir haciendo, pero yo creo que no tenemos que limitarnos. Las personas tal vez que están ahora en diálisis no tenemos que limitarnos, podemos hacer las cosas, tenemos que ver y dar gracias a Dios también el día a día que nos está dando, el disfrutar, porque a veces uno puede mañana no amanecer y no por problema renal. Podemos ir al trabajo y podemos no llegar a la casa. Entonces yo creo que tenemos que saber disfrutar este día como que fuera el último día siempre, estando enfermo o no enfermo. Y yo creo que eso es una de las cosas y como fuerte que nos puede dar, estar agradecido tanto de Dios, de las personas, de nuestra familia, de nuestras parejas, de todo. En realidad, porque si nosotros estamos con ese sentido o pasa cuando estamos enojados con alguien, como que no avanzamos y pensamos siempre en eso. Tenemos que sacarnos y salir un poco más de eso. Muchas Gracias. gracias por compartir. Gracias, Ángel, qué bonito. Sacaste aplausos, corazones. No sé si alguien más quiere comentar algo más, compartir experiencias, hacer consultas a estos especialistas. Hay una pregunta en el chat. Ale, ¿la viste? La última, de Laura Bustamante. Sí. A ver si que nos pueden compartir algún consejo práctico para tener una mejor calidad de vida. ¿Vamos con Raúl o yo, Raúl, Raúl? ¿podremos ayudar al respecto? Como decíamos, la calidad de vida tiene mucho que ver con cómo percibimos el mundo, tiene que ver con cómo nosotros vamos viendo la realidad. Entonces yo creo que en lo práctico me parece que el darme cuenta qué cosas me hacen bien, el darme cuenta qué cosas me hacen mal, el trabajar esto de pedir, que si yo necesito algo, pedirlo, porque la situación de enfermedad, la situación de enfermedad crónica, nosotros tenemos que pensar que, por supuesto que es compleja para quien la vive, pero también es extremadamente compleja para el entorno. Y muchas veces la familia, la esposa, el esposo, los hijos, no saben bien cómo acercarse. Y ahí hay un tema que tiene que ver con el ciclo vital. No es lo mismo enfermarse y tener una enfermedad crónica a los 15, a los 20, a los 40, a los 60, a los 70. Entonces muchas veces pasa y me encontraba con gente que estaba en los 70 y que los hijos y la familia se movilizaban y se los querían llevar a vivir con ellos y querían suplir todo. Y ellos me decían, yo quiero cuidar mi independencia, yo quiero seguir haciendo cosas, yo no quiero que me saquen de mi casa. Entonces ese acto amoroso que querían tener los hijos con ellos era tremendamente agresivo porque a esa edad la gente quiere mantener la autonomía. Entonces yo creo que es importante mirar qué es lo que yo voy necesitando, qué es lo que a mí me va pasando y saber pedir ayuda, porque a veces nos pasa, no, a veces, habitualmente nos pasa a los seres humanos que si no estamos viviendo, es como el tema del dolor. El dolor, yo puedo sentir un dolor horroroso y puedo tener cara, pero el otro que no está sintiendo el dolor no tiene ni una posibilidad de entender ese dolor. Entonces yo creo que es súper importante como detectar y pedir y conversar y hablar. Siempre es bueno. ¿No? Y como práctico, como me preguntaron ahí, ejercicio práctico, hagan la rueda, el círculo de la vida que hablamos al final de la presentación. Rellenen cuáles son, qué importancia está el trabajo en su vida, la espiritualidad, la familia, el amor, y vean ahí cuáles son aquellos que tienen más importancia y los que quizás no les estamos prestando atención. Estos alimentos primarios, si están desbalanceados, podemos afectar nuestra alimentación secundaria, que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Oye, Andrea,
Yo sé que tú te dedicas a este tema de la investigación, ¿cierto? Y desde la mirada de los pacientes allá en Australia. Podemos invitar también a nuestra audiencia hoy a participar, si ellos quisieran a contar su experiencia, ser parte de tus proyectos, que son en beneficio de ellos mismos, ¿no? De Por otros pacientes. favor. Pucha, ¿ven mi pantalla? Hoy tengo un problema muy raro que no sé qué me pasa, porque quizá el problema soy yo, no es la pantalla, pero ¿ven el folleto? Compartí la pantalla, ¿o no? ¿Funciona? Bueno, ahí está, si es que la pueden ver. Este es un flyer que estamos haciendo porque este año vamos a hacer lo mismo que les presenté para participar de estos testimonios que les presenté en esta presentación y para poder sacar las perspectivas, cómo ustedes perciben como pacientes la enfermedad en Latinoamérica, en habla hispana. Por ejemplo, el trasplante renal. Nos contaba ahí nuestro compañero que habló que él está trasplantado. Felicitaciones por ese paso, gran paso en tu vida que tomaste y, por ejemplo, nos encantaría conocer lo que piensas del trasplante y para eso vamos a hacer un taller internacional, pero vamos a enfocarnos, vamos a hacer dos, uno en inglés y uno en español, y el español va a incluir a todos los participantes de Latinoamérica, entonces nos encantaría tenerlos a todos ustedes. Es un taller de libre acceso, cualquiera puede participar interesados en el trasplante renal, familiares, cuidadores, clínicos, si son médicos, doctores, psicólogos, nutricionistas, quien sea, pueden participar si es que les interesa la enfermedad renal. Realmente nos interesa saber cuál es la voz de los pacientes o de los interesados en la enfermedad renal, y esto poder publicarlo en revistas médicas internacionales, que creo que es un tremendo aporte. Perfecto. Les dejo el link para que hagan la encuesta y mi email para que me escriban, ¿ya? Dándome sus datos. Entonces así nos podemos estar en contacto. Se los voy a dejar por el chat. Qué bueno, sí, podemos compartirlo a aquellos que quieran contactarse y seguir compartiendo experiencias. Es una bonita oportunidad. Nos van quedando pocos minutos para las 20 horas. Hay una pregunta en el chat. Y hay una pregunta en el chat, por eso vamos a compartir esta y una más si es que llegase, ¿cierto? Raúl, es una y una, ¿cierto? ¿Podemos definir como algún hábito no saludable que nos pudiese complicar la calidad de vida? ¡Wow! Hay harto. Nosotros habitualmente tenemos ciertos problemas de concepción, entonces creemos que trabajar mucho es bueno, ser trabajólico es bueno, y lo que sabemos es que no es bueno, porque no permite que se desarrollen otros ámbitos en la vida. Entonces, el ser trabajólico es un mal hábito. El no tener una comunicación que permita sacar lo que yo estoy sintiendo es un mal hábito. El no... mira, nosotros habitualmente cuando tenemos dificultades recurrimos a tres intentos de soluciones que no hacen bien. Uno es evitar, entonces le hacemos el quita a los problemas. Otro es pedir ayuda cuando podemos resolver. Y otro es tratar de controlar. Esos son tres hábitos que si no estamos atentos, lo que van a hacer es empeorar los problemas. Y yo creo que desde esa perspectiva, cualquier conducta que empieza a generarme, no sé, pues dolor de guata, que quiero evitar, que no la puedo manejar bien, se puede convertir en un hábito nefasto para la salud. Al contrario, si yo, que pasa muchas veces, digo, hoy salí a caminar y me hizo tan bien y no salgo a caminar nunca más. O estar en contacto con la naturaleza, o tener una conversación rica con alguien. Yo creo que ahí, para determinar cuál es un hábito saludable y cuál no, hay que escuchar la guatita y ver si la guatita está tranquila y relajada, probablemente estamos por el buen camino. Y lo otro
pero yo soy como aquí, como que me agarro de lo que dice Raúl. Bueno, pero también aporto que podemos hacer, y nuevamente vuelvo al ejercicio de la rueda, del círculo de la vida, es que, por ejemplo, el otro día una persona con enfermedad renal me decía, me dan unos antojos de comer azúcar en el trabajo. Y yo, ¿y a qué hora te dan esos antojos? A la, no sé, a mediodía, cuando estoy en el pic de trabajo, en el funcionamiento máximo de trabajo. Y yo, ok, hagamos el círculo de la vida. Bueno, y empezamos a ponerle puntitos al círculo de la vida y vimos que en su trabajo, el puntito más cercano al centro, después cuando sacamos el círculo y vimos las uniones de los puntitos, era lo que estaba más en deficiencia, es decir, lo que era, el trabajo para ella era lo que más se sentía insatisfecha en la vida. Entonces ahí yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo te dan estos antojos de comer azúcar en el trabajo y no en tu casa, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? Quizás el azúcar aumenta la serotonina, la dopamina, que son estas hormonas encargadas del bienestar psicológico, físico, como decía Raúl, y justo me dan en el momento de pic de trabajo. Claro, porque te estará pasando que no te está gustando el trabajo y desde ahí desarrollas tus ganas de comer azúcar y te enfocas a esta mala nutrición y estos malos hábitos. Buena acotación ahí, para que la consideres. Andrea, y en esa misma línea había otra pregunta que justamente hablaba de respecto a algunos alimentos que nos depriman más que otros. Tú dices como por el componente químico del Ujú. alimento. O alimentos a propósito de Bueno, serotonina. sí, a partir de eso también, justamente el balance de serotonina y dopamina en el cerebro, que son estos alimentos que nos dan un pic de emociones así placenteras, cuando nos hacemos adictos y nuestro cerebro capta constantemente estos neurotransmisores en forma estable, como un hábito, si cuando los dejamos de consumir rápidamente hay un descenso de esta activación hormonal cerebral que nos produce el placer, por lo tanto nos deprime rápidamente cuando dejamos de consumir azúcar. Entonces es como contradictorio porque, y asimismo con las redes sociales y con las pantallas, para un poco alinear a las preguntas, esta respuesta a las preguntas anteriores, cuando estamos muy adictos a lo que nos produce mucha sensación de placer, o sea, si un helado a la mitad del día me produce mucha sensación de placer, me pregunto por qué me estoy necesitando placer. O si revisar las redes sociales, que también puede ser un alimento también para mi cerebro, también me genera mucho placer, ¿por qué estoy necesitando ver las redes sociales? Entonces de ahí, ¿cómo poder, y linkeando con la pregunta, ¿qué alimentos nos deprimen? ¿Cómo puedo también tener una alimentación balanceada, estable, no con el pic de alimentos muy poderosos en calorías, por ejemplo, como es el caso en azúcar, para que nos genere este aumento de placer y luego nos deprima cuando los dejamos de comer? Y por eso hablamos de que cuando hacemos dieta, nos carga hacer dieta, nos carga empezar el día lunes porque parte de la dieta. Interesante. Oye, que alguien quiere hablar por ahí, Macarena. Yo quiero hacer la última pregunta, creo que por el tiempo. Primero agradecerle a la Andrea y a Raúl, que estuvieron, o sea, muy interesantes sus charlas, ojalá hubiesen sido quizás más largas, pero el tiempo obviamente no da. También quiero agradecer a los pacientes, porque veo muchos conectados que son pacientes míos, hay colegas también, así que muchas gracias por participar. Y quiero hacer la última como acotación. Me pasa a veces que los pacientes que veo habitualmente en la consulta, que son pacientes con enfermedad renal crónica bien avanzada, al hacer este cambio de hábito de alimentación, hay algunos que dicen que les causó mucho dolor, mucha pena, que están como bien deprimidos. Y hay otros, por el contrario, que me dicen, desde que partí con el cambio de alimentación, me he sentido con más energía, más ánimo, etc. Entonces, a veces, yo puedo equivocarme, pero asocio a ese paciente que quizás se siente más deprimido, que está como enojado con la forma nueva de comer, etc., más que a la comida como tal o al cambio de hábito, más como al asumir la enfermedad, que creo que cuesta tanto y a veces no se logra. Entonces uno siempre está como con el rechazo
pucha, ¿por qué me tocó a mí? O justo en este momento de mi vida, que estaba todo desarrollándome bien, etc. Entonces no sé qué opinan ustedes o qué consejo me pueden dar, como para cuando uno ve a estos pacientes, como que uno no logra como envolverlos y motivarlos de la manera que se requiere para que puedan seguir este cambio de alimentación que es tan importante y sabemos que les hace bien. Eso, muchas gracias. Claro. Lo que pasa es que ahí aparece el tema del duelo. Cuando aparece una enfermedad, yo vivo un duelo. Y el duelo nunca es agradable porque está relacionado con el dolor. Y lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente es volver a la vida que teníamos. Devuélvame mi vida, mi comida, mi chocolate, y ese proceso es una transición que alguna gente lo hace de manera más rápida y otra más lenta, y yo siento que está tremendamente relacionado además con la vivencia de la enfermedad. Es distinto y la gente está mucho más dispuesta a hacer cambio cuando la enfermedad aparece con manifestaciones claras, pero cuando la enfermedad es silenciosa y en el fondo es casi un acto de fe, el doctor me dijo que tenía esto, tengo la embarrada, pero el doctor me dijo yo no siento nada. Para esas personas es mucho más difícil hacer ese cambio, porque en el fondo es como la fantasía permanente de, ¿se habrá equivocado este caballero? Capaz que no tenga nada lo que me dice. ¿Ah? Porque implica, o sea, de alguna manera, lo que yo como hasta aquí, en mi vida, en mis 40 y tantos años, me define también en lo que yo soy. Entonces, cuando empiezo a hacer ese cambio, yo en algún momento, porque los indicadores no me salieron muy buenos por la edad, dejé el pan, pasé al pan integral y poquito, y fue súper loco. O sea, fue un cambio importante, una cuestión que uno podría decir es una tontera, pero no, porque hay algo que me define, es como mi vida normal, yo quiero mi vida normal. Entonces, es un proceso que yo creo que hay que ir acompañando de a poquito. Y yo quiero acotar algo que es súper estresante hacer dieta. A veces me he dado cuenta que como en mi dinámica de mejorar mi relación con mis pacientes, me doy cuenta que es más estresante hacer dieta que no hacerla. Entonces, al final, en mi como cuarta sesión, recién empezamos la dieta con los pacientes. Entonces, desde ahí como que las sesiones previas uno que va como hablando, como escuchando y como entendiendo el contexto, esta anamnesis como social que uno hace o alimentaria, que en la universidad nos enseñan que tiene que ser alrededor, si la consulta dura 20 minutos, esta anamnesis debe ser como 5 minutos y medio. Al final terminan siendo 4 consultas para poder establecer esta relación nutricionista-paciente en mi caso y establecer goles en conjunto o metas en conjunto, escuchar al paciente y preguntarle, o sea, de esto, de nuestra relación, de nuestra dinámica de consulta, ¿qué es lo que esperas de mí y qué yo también espero de ti? Como para no hablar de la enfermedad, sino que hablar de tu mejoramiento como paciente. Y si es que, como dice Raúl, también estás de luto, totalmente válido. Entonces, si hacer dieta te genera más estrés, a veces asumir pequeños cambios como el cambio del pan en los primeros 4 controles puede ser mucho más eficaz que enfrentarlos a un papel lleno de cambios. A mí cambiar personalmente, sacar el té de mi vida, ha sido pero terrible. Claro. Me imagino los pacientes Aparte renales. ahí hay un tema en terapia, cuando llega una persona con una dificultad, uno establece qué es lo que vamos a trabajar, qué sé yo, pero cuando llega una persona que no está muy convencida o que la mandaron y que no siente esta sensación como de problema, es mucho más difícil establecer en conjunto qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde yo creo que a ustedes les toca súper difícil, porque en el fondo yo creo que nadie va porque así como hoy amanecí con tantas ganas de dejar de comer las cosas que me gustan. Entonces yo creo que es un trabajo complejo. Les toca difícil. Sí, me hizo sentido todo. Uno quizás en esos pacientes se va a demorar más y tiene que tomar más paciencia y también transferirle quizás mi necesidad de que va a haber más controles, quizás, que nos va a costar un poquito más. O sea, transmitirles. Pero es verdad que la enfermedad renal no tiene síntomas. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Muchísimos. No sé si alguno se atreverá a hablar, pero
aparte de Ángel. Oye, pero Había una manito levantada. Que Había no, una que manito no se levantada. siente síntomas cuando uno tiene enfermedad renal, entonces es más complejo, como dice Raúl. Gracias. Cedemos la palabra si alguien quiere hablar. No veo la manito levantada que señala Andrea. Parece que pasó. Oye, pero a mí me queda súper claro y recojo como a modo de resumen la importancia de la comunicación, el expresar sentimientos, establecer vínculos cercanos como una de las principales estrategias de calidad de vida, ¿cierto? De cómo es válido, ¿cierto? Todos los sentimientos y los feelings. No es necesario decir que estoy bien, que no me siento realmente bien, buscar el apoyo, sentirse acompañado. Creo que me quedo como con ese concepto, en resumen, buscar los apoyos y para eso deberíamos estar los equipos de salud a disposición de los usuarios. No sé si quieren una palabra al cierre, Raúl, Andrea. ¿No? Les Sí, agradecemos. claro, agradecer mucho. Muchas gracias a ti por darnos las instancias de presentar y a los pacientes por estar participando. Somos todos uno y todos somos iguales, entonces qué bueno que estemos todos acá en esto. Lo bonito que nos ha dado la pantalla también es que nos vemos acá todos juntos, todos mezclados. Me encanta porque esa es la relación así grupal que deberíamos eh, conformar, ¿no? Sí, yo quiero también aprovechar de agradecer. Me parece que las instancias de conversación siempre son muy buenas, de educación, de saber un poquito más, de recoger experiencias que permiten enfrentar una situación que nadie busca, que nadie sabe. Cuando a uno lo diagnostican de algo, no tiene idea, entra a un mundo desconocido. Y lo que empieza a pasar en nuestra cabecita es que se activan mecanismos y nos sentimos culpables y no sabemos por qué, y tenemos rabia y tenemos pena y no sabemos cómo expresar eso, y en la medida que no lo expresamos empeoramos la situación. Entonces, el entender que es jodido tener una enfermedad, que nadie quiere tener una enfermedad y que es súper sensato tener rabia, tener pena, querer mandar toda la punta del cerro, esas cosas pasan y nos pasan a todos cuando nos vemos enfrentados a una situación así. Entonces, como tener esta instancia donde poder compartir, me parece que siempre es muy sano y es muy recomendable. Así que le agradezco un montón y además por considerarme. Bien. Recordarle a todos los que nos acompañaron hoy que esta es la primera charla del ciclo 2022. Esperamos estar con ustedes con una frecuencia mensual. Estaremos publicando en las redes sociales. Esta presentación fue grabada, va a estar disponible para ustedes, ¿cierto? Quieran verla las veces que quieran en la Fundación de ProSalud Renal, también en la página del Centro de Nutrición Cardiorrenal. Y esperamos verlos próximamente en nuestra próxima reunión. Un gusto haber estado con ustedes y que tengan una bonita noche.